Lo siento, Julián, pero el mercado es cruel y tú ya no encajas en la visión de Global Tech. Aquí están los documentos de tu liquidación. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas. Ah, y por cierto, no te molestes en reclamar la autoría del procesador Zenith X. La patente está registrada a mi nombre desde ayer. Las palabras de mi mejor amigo y socio desde la universidad, Marcos, salieron de su boca con la frialdad de una ejecución. Estábamos en el piso 40 del edificio que nosotros mismos habíamos levantado, empezando en un garaje lleno de cajas de pizza y cables sueltos. Yo era el cerebro, el que pasaba noches sin dormir escribiendo el código y diseñando la arquitectura del procesador más rápido del mundo. Marcos era la cara amable, el hombre de los negocios que convencía a los inversores. Marcos, esto es un error, dije, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Ese procesador es mi vida. Sin mi firma en el registro, la patente es nula. Eso es lo que tú crees, Julián, rió Marcos, reclinándose en su silla de cuero italiano. Mientras tú estabas encerrado en el laboratorio creando, yo estaba en las oficinas legales ajustando los contratos de confidencialidad y propiedad intelectual que firmaste hace 3 años. Básicamente, cualquier idea que pase por tu cabeza mientras estés en este edificio, me pertenece. Ahora, vete. La seguridad te acompañará a la salida. 2 guardias de seguridad, hombres que yo mismo había contratado, me tomaron de los brazos. Al salir, vi a los empleados, mi equipo, agachar la cabeza. Sabían que Marcos estaba cometiendo un robo a plena luz del día, pero el miedo al despido es más fuerte que la lealtad. Marcos pensaba que me estaba dejando en la calle, despojado de mi invento más grande, sin saber que el Zenith X no es solo hardware, es un ecosistema vivo que responde a su creador. Lo que Marcos, en su prisa por ser millonario, olvidó, es una regla básica de la programación. Nunca confíes en una arquitectura que no entiendes. Durante meses, noté que Marcos se alejaba de mí, que hablaba en secreto con la competencia, y que revisaba mis archivos sin permiso. Mi instinto de ingeniero me obligó a proteger mi obra. Inserté en el núcleo del sistema, lo que nosotros llamamos una bomba lógica. No es un virus, ni un error. Es un fragmento de código latente, una firma digital que requiere una validación biométrica y una clave encriptada cada 30 días. Si el sistema no detecta mi secuencia única, el procesador empieza a degradar su rendimiento de manera exponencial, hasta que, finalmente, el núcleo se bloquea por completo, dejando el hardware como un pedazo de silicio inservible. Él pensaba que el papel de la patente le daba el poder, sin saber que el código tiene un autodestructor que solo yo puedo desactivar. Caminé hacia la calle cargando una caja con mis cables y mi vieja computadora. Marcos me miraba desde el ventanal, brindando con una copa de champaña hacia los inversores de Silicon Valley que ya estaban llegando para la gran demostración. No sabía que el Zenith X que les iba a vender tenía una cuenta atrás que ya había comenzado. Disfruta tu triunfo, Marcos, susurré mientras me subía a mi viejo auto. Tienes exactamente 30 días antes de que tu imperio de mentiras se convierta en cenizas digitales. La auditoría de su traición estaba en marcha. Él quería mi gloria, pero solo se quedó con el caparazón. En 4 semanas, cuando el sistema exija la llave que solo reside en mi ADN, Marcos descubrirá que no se puede ser el dueño de la luz si no se sabe cómo encender la lámpara. Continuamos con la parte 2. ¿El plan secreto? Veremos el caos en la Feria Tecnológica Internacional, cuando Marcos intenta presentar el procesador ante los medios, y el sistema empieza a lanzar errores catastróficos que nadie en su equipo puede reparar. ¿Seguimos con la historia, colega? Él pensaba que el software era suyo, sin saber que yo soy el único que tiene la contraseña para que el mañana no se apague. 29 días después de mi expulsión, el mundo tecnológico tenía los ojos puestos en el Centro de Convenciones de Ginebra. Marcos estaba en el centro del escenario, rodeado de luces LED y cámaras de prensa internacional. El procesador Zenith Décimo brillaba bajo una vitrina de cristal, prometiendo revolucionar desde la inteligencia artificial hasta la exploración espacial. Las acciones de Global Tech habían subido un 400% solo por la expectativa de esta presentación. Yo estaba sentado en un pequeño departamento alquilado, rodeado de pantallas. En una de ellas, seguía la transmisión en vivo. En la otra, un temporizador en rojo marcaba 0 horas, 0 minutos y 58 segundos. Damas y caballeros, decía Marcos con esa voz engolada de vendedor de humo, hoy el hardware alcanza la imaginación. El Zenith X no solo procesa datos, aprende de ellos. Y lo hace bajo mi arquitectura patentada. Una visión que ha tomado años de mí, esfuerzo perfeccionar. Marcos hizo una seña a su equipo técnico.
Procedamos a la prueba de estrés de renderizado en tiempo real. Vamos a mostrarle al mundo de lo que es capaz este núcleo. En la pantalla gigante detrás de él, una barra de progreso comenzó a subir. El público contenía el aliento. Pero cuando la barra llegó al 90%, el temporizador en mi computadora llegó a 0. De repente, los ventiladores de los servidores en el escenario empezaron a rugir como motores de avión. Un pequeño aviso en rojo apareció en la esquina inferior de la pantalla de Marcos. Error de validación de ciclo de seguridad. Faltan credenciales del autor. ¿Qué es esto?, susurró Marcos, tratando de ocultar el pánico mientras las luces de la vitrina empezaban a parpadear. Es solo un pequeño error de red, señores. Denle un segundo. Pero el Zenith X no es un sistema que espere. Mi bomba lógica acababa de entrar en la fase de degradación. El código empezó a reescribir sus propias rutas lógicas para evitar el uso de los núcleos principales. En cuestión de segundos, el renderizado fluido se convirtió en una sucesión de cuadros congelados. El sistema, diseñado para procesar trillones de operaciones por segundo, ahora apenas podía mover una imagen estática. «Arréglalo», le gritó Marcos por el auricular al jefe de ingenieros, un tipo llamado Santi que me había sustituido. «Entra en la terminal y salta la seguridad». «No puedo, Marcos». La voz de Santi sonó por los altavoces debido a un error de audio. El código está cifrado con una clave biométrica de 4096 bits. El sistema no reconoce la firma del administrador. Se está autodestruyendo. El rendimiento ha caído un 95%. Se está convirtiendo en un ladrillo de silicio. La prensa empezó a murmurar. Los inversores en la primera fila se levantaron, con rostros de piedra. Marcos, sudando bajo los focos, intentó forzar un reinicio manual, pero mi secuencia de seguridad bloqueó los puertos físicos. Él pensaba que el software era suyo, sin saber que yo soy el único que tiene la contraseña, para que el mañana no se apague. En ese momento, tomé mi teléfono y envié un mensaje directo a la cuenta personal de Marcos. Hola Marcos, bonita presentación. Lástima que el Zenith Défimo tenga una personalidad tan exigente, solo acepta las manos que lo crearon. Tienes 10 minutos antes de que el núcleo se bloquee permanentemente, y la placa base se funda por sobrecalentamiento de seguridad. El mundo está mirando. ¿Quieres ser el rey de las cenizas o el hombre que admite un pequeño error de autoría? Marcos miró su teléfono. Su rostro pasó del rojo al blanco ceniza. Vio la cámara de la CNBC apuntándole directamente, y luego miró el servidor humeante. Se dio cuenta de que no importaba cuántas patentes tuviera en papel. En el reino del silicio, el papel no tiene valor si no tienes la llave del código. Señores, tenemos un pequeño inconveniente técnico de seguridad, dijo Marcos, con la voz quebrada. Parece que la validación biométrica del coautor original es necesaria para el despliegue comercial. Estamos contactando con él. Corté la transmisión. Marcos pensaba que robar la patente era el final del juego, sin saber que en la ingeniería de alto nivel, el plano es solo una sugerencia, pero el código es la ley. La auditoría de su traición acababa de pasar de una oficina privada al escenario mundial. Él tenía el edificio, tenía los contratos y tenía las cámaras, pero yo tenía el interruptor que acababa de apagar su futuro. El centro de convenciones fue desalojado entre abucheos y una caída estrepitosa del 30% en las acciones de Global Tech en menos de una hora. Marcos, encerrado en la suite presidencial del hotel, no estaba bebiendo champaña. Estaba gritando. Frente a él, 3 de los hackers más costosos del mercado negro, contratados a través de una red cifrada, sudaban frente a sus terminales portátiles conectados al prototipo del Zenith Défimis. Les pago $1 millón a cada uno si rompen ese bloqueo en las próximas 6 horas. Bramó Marcos golpeando la mesa. Es solo código. Tiene que haber una puerta trasera, un error, una vulnerabilidad. Julián no es un dios, es solo un programador. Uno de los expertos, un tipo pálido conocido en los foros como Spectre, se quitó los auriculares y miró a Marcos con una mezcla de cansancio y admiración técnica. Señor Marcos, usted no lo entiende, dijo Spectre. Esto no es un firewall estándar. El sujeto no escribió el código en C++, ni en Python, ni en ningún lenguaje comercial puro. Ha utilizado una arquitectura polimórfica que reescribe su propia lógica cada vez que intentamos un ataque de fuerza bruta. Es como intentar abrir una cerradura que cambia de forma mientras introduces la llave. No me den excusas, chilló Marcos. Usen un ataque de desbordamiento de memoria. Quemen el kernel si es necesario. Si lo hacemos,
El procesador ejecutará la rutina tierra quemada, intervino otro de los hackers. Ya lo detectamos. Hay una instrucción oculta en las capas de silicio. Si detecta un acceso no autorizado al nivel de raíz, el sistema envía una sobretensión a los reguladores de voltaje. El Zenith DEC no se abrirá. Simplemente se suicidará y derretirá los circuitos. Su patente de $1.000 millones se convertirá en un pisapapeles de lujo. Él pensaba que podía contratar a alguien para romper mi mente, sin saber que yo escribí el código en un lenguaje que solo yo hablo. Mientras tanto, yo estaba en la cafetería de un aeropuerto, observando los gráficos financieros. Recibí una notificación. Marcos estaba intentando forzar el acceso. Sonreí. Cada intento fallido activaba un protocolo de espejo. Por cada línea de código que ellos intentaban romper, mi sistema borraba 10 archivos vitales de los servidores centrales de Global Tech. Marcos no solo estaba perdiendo el procesador, estaba perdiendo toda la infraestructura de la empresa que me había robado. Señor, dijo la secretaria de Marcos entrando en la suite con el rostro desencajado. Los inversores principales están en el vestíbulo. Exigen una reunión inmediata. Dicen que si el procesador no funciona para la apertura de la Bolsa de Nueva York mañana, presentarán una demanda penal por fraude y malversación de fondos. Marcos sintió que el nudo corredizo se apretaba, miró a los hackers, quienes simplemente se encogieron de hombros y empezaron a empacar sus equipos. Sabían que estaban derrotados. Vuelvan a sentarse, ordenó Marcos, pero Specter lo detuvo con una mirada. Ahorre su dinero para un buen abogado, señor. El hombre que escribió esto no dejó una puerta trasera. Dejó una nota de despedida. Si quiere que ese chip vuelva a la vida, solo hay una persona en el planeta que puede susurrarle al oído. Y sospecho que no le va a salir barato. Marcos se desplomó en el sofá. Su teléfono volvió a vibrar. Era un nuevo mensaje mío, pero esta vez no contenía amenazas. Solo una ubicación. Un parque pequeño cerca del garaje donde empezamos hace 10 años. ¿Qué quieres, Julián? Murmuró Marcos para sí mismo, con los ojos inyectados en sangre. Salió del hotel escondido por la puerta de servicio para evitar a la prensa. Cuando llegó al parque, me encontró sentado en la misma banca de madera donde celebramos nuestra primera venta de $1.000. Yo sostenía un café humeante y una tableta apagada. Llegas tarde, Marcos, dije sin mirarlo. El sistema ya ha borrado el 40% de la base de datos de clientes de Global Tech. En 2 horas, borrará los registros financieros. Deténlo, suplicó él, cayendo de rodillas, olvidando por completo su traje de $3.000. Te daré lo que quieras, acciones, dinero, una disculpa pública. Pero no destruyas la empresa. Yo no estoy destruyendo nada, Marcos. Tú lo hiciste el día que pensaste que el talento se podía confiscar. La empresa ya no existe. Solo queda un edificio lleno de gente asustada y un chip que te odia. Tengo la patente, gritó en un último arranque de soberbia. Legalmente es mío. La patente es el cuerpo, Marcos. Pero yo tengo el alma. Y un cuerpo sin alma es solo un cadáver. ¿Cuánto tiempo crees que te darán en prisión cuando los inversores descubran que les vendiste un cadáver de silicio? La trampa estaba cerrada. Marcos no tenía salida legal, técnica ni moral. Él pensaba que el poder residía en la firma de un contrato, sin saber que en la era de la información, el poder reside en quien posee la clave de la realidad. La sala de juntas de Global Tech nunca se había sentido tan fría. Los 12 inversores principales, hombres y mujeres que controlaban fondos soberanos y capitales de riesgo transatlánticos, estaban sentados en silencio. En el centro de la mesa, el prototipo del Zenith Defimos yacía inerte, con sus luces de estado parpadeando en un rojo rítmico, como un corazón herido. Marcos entró en la sala tratando de proyectar una seguridad que ya no poseía. Su traje estaba arrugado y sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba su maletín. Señores, agradezco su paciencia, comenzó Marcos con la voz quebrada. Hemos tenido un contratiempo técnico con el protocolo de validación, pero mis ingenieros están a minutos de resolverlo. Es solo una capa de seguridad adicional que... Ahorra tus mentiras, Marcos, lo interrumpió la baronesa von Stern, la inversora mayoritaria. Hemos hablado con los técnicos, hemos hablado con los auditores legales, y sobre todo, hemos hablado con el verdadero arquitecto de esta empresa. La puerta lateral de la sala se abrió. Entré yo, vistiendo mis jeans de siempre, y una sudadera negra. A mi lado caminaba el licenciado Estrada, el abogado más temido en casos de propiedad intelectual. Los inversores se pusieron de pie, no por protocolo, sino por respeto al hombre que realmente sostenía sus inversiones. Julián,
balbuceó Marcos, retrocediendo hasta chocar con la pared. No tienes derecho a estar aquí. Firmaste un acuerdo de salida. Guardias. Los guardias responden al Consejo de Administración. Marcos, dije, sentándome en la cabecera de la mesa, el lugar que él me había negado. Y el Consejo acaba de votar unánimemente para revisar tu gestión. Él quería quedarse con el trono, sin saber que yo ya construí un reino nuevo al lado. Marcos soltó una carcajada nerviosa, aferrándose a su última defensa. No importa. Tengo la patente. Si intentan producir el Zenith Defimo sin mí, los demandaré por cada centavo. Yo soy el dueño legal de la idea. Tienes razón, Marcos. Asentí con una sonrisa tranquila. Tienes la patente del Zenith Defimo. Un procesador que, en este momento, está ejecutando su última secuencia de borrado térmico. En 10 minutos, ese chip será literalmente un trozo de vidrio inútil. Y como tú eres el dueño, tú eres el responsable legal ante estos señores, por la pérdida de $2.000 millones en capital de investigación. Marcos palideció. Miró a los inversores, quienes lo observaban con una sed de venganza financiera que lo hizo temblar. Sin embargo, continué, proyectando una presentación en la pantalla principal. Quiero presentarles el Nadir Alpha. No es una actualización del Zenith. Es una arquitectura completamente nueva, diseñada en un lenguaje de programación cuántico, que yo registré de manera independiente antes de que Marcos manipulara mis contratos. Es 3 veces más rápido, consume la mitad de energía y lo más importante, no tiene ninguna relación legal con Global Tech. El silencio fue absoluto. Marcos miraba la pantalla como si estuviera viendo un fantasma. ¿Había robado una patente de ayer? Sin darse cuenta de que yo ya estaba diseñando el mañana en mi tiempo libre. He fundado Nova Systems esta mañana, anuncié a la mesa. Y he venido aquí no para recuperar Global Tech, sino para ofrecerles una salida. Pueden seguir con Marcos, hundirse con sus demandas legales y quedarse con un procesador muerto, o pueden transferir sus capitales a mi nueva empresa. A cambio yo desactivaré la bomba lógica de Global Tech, para que puedan recuperar sus bases de datos y vender los activos físicos de esta empresa, para mitigar sus pérdidas. Es una extorsión, gritó Marcos golpeando la mesa. ¿Me estás robando mi empresa? No, Marcos, me estoy llevando el talento. Tú te quedas con el edificio, con los muebles, y con la patente de un cadáver, respondí, poniéndome de pie. Tú pensabas que la empresa eran las paredes. Yo sé que la empresa es la mente de quienes la habitan. La baronesa von Stern se levantó y me extendió la mano. Señor Julián, cuente con nuestro capital. Marcos, tienes 1 hora para desocupar esta oficina. Mis abogados te enviarán la notificación de la demanda por fraude al mediodía. Marcos se desplomó en su silla de cuero, la misma que usó para despedirme. Estaba solo en una habitación llena de gente que lo despreciaba. Él quería el poder total, pero terminó siendo el dueño de nada. Yo no solo había recuperado mi obra, sino que había dejado a mi traidor en la ruina más absoluta. La ruina de quien tiene el papel, pero ha perdido la capacidad de crear. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché el último pitido del Zenith DX. El sistema se había apagado para siempre. La auditoría de la traición había concluido, y mi nuevo reino estaba a punto de encenderse. 1 año ha pasado desde que el pitido final del Zenith Defimos marcó el colapso de Global Tech y el nacimiento de Nova Systems. Hoy, me encuentro en la terraza de nuestro nuevo laboratorio, un espacio abierto donde la luz del sol baña los servidores de última generación. Aquí no hay guardias de seguridad en cada esquina, ni contratos de confidencialidad abusivos. Hay algo mucho más potente: lealtad basada en el respeto mutuo. La arquitectura del Nadir Alpha no solo se convirtió en el estándar de la industria, sino que ha salvado vidas en sistemas médicos y optimizado la red eléctrica de media docena de países. Mi nombre ya no es el de un socio expulsado, sino el del arquitecto que devolvió la ética al silicio. Señor Julián, dijo Santi, mi jefe de ingenieros, el mismo que Marcos intentó forzar para hackear mi código. Los informes de la fase 3 están listos. El sistema es impenetrable, pero lo más importante es que el equipo está motivado. Ya no trabajamos con miedo. Gracias, Santi. Ese es el verdadero procesador de esta empresa. La confianza, respondí, mientras revisaba una tableta con los precios de la bolsa. Global Tech ya no figuraba en la lista. Hace unos días, recibí un correo electrónico desde una cuenta anónima. Era una fotografía de un pequeño local de reparaciones de computadoras en los suburbios. En la vitrina, un hombre de hombros caídos y cabello canoso intentaba limpiar el polvo de un monitor viejo.
Era Marcos. Después de las demandas masivas de los inversores y la declaración de quiebra fraudulenta, Marcos perdió todo. Su departamento en la avenida principal, su estatus de visionario y sobre todo, su credibilidad. Nadie en el mundo tecnológico le daría empleo ni para configurar un router. Él pensaba que el éxito era una posición, sin saber que el éxito es una frecuencia que él nunca pudo sintonizar. Marcos intentó robar el fuego de la creación, sin entender que el fuego quema a quien no sabe sostener la antorcha. Ahora, pasa sus días reparando pantallas rotas y teclados pegajosos, dándose cuenta de que el poder que ostentaba era tan frágil como el cristal que ahora intenta pegar. A veces, por las noches, reviso el núcleo de mis nuevos sistemas. He eliminado las bombas lógicas y los autodestructores. Ya no los necesito. He aprendido que la mejor seguridad para un invento no es un código secreto, sino un entorno donde nadie tenga el deseo de traicionarte. Mi venganza no fue arruinar a Marcos, fue simplemente permitir que él se enfrentara a su propia incapacidad de crear. La auditoría de la traición ha terminado con un balance que ninguna hoja de cálculo podría haber predicho. Marcos se quedó con las patentes, pero los documentos terminaron siendo papel para reciclar. Yo me quedé con la mente, y la mente construyó un futuro donde la traición no tiene puerto de entrada. ¿Saldrá a la gala de esta noche, jefe?, preguntó Santi antes de retirarse. No, Santi. Me quedaré un rato más. Tengo una idea para un nuevo protocolo de comunicación cuántica. Me senté frente a mi terminal. El cursor parpadeaba, esperando mis órdenes. En la pantalla un pequeño recordatorio apareció. Sistema validado. Bienvenido, creador. Sonreí. Marcos pensaba que el código era su esclavo, sin saber que el código solo responde a quien habla su lenguaje con la verdad. La historia de Global Tech es ahora un caso de estudio en las universidades de negocios. Cómo perder un imperio, por no entender que el alma de la tecnología es el hombre, no el papel. Yo por mi parte sigo escribiendo. Porque mientras haya un problema que resolver, y un código que optimizar, el reino del silicio siempre tendrá un rey, que no necesita corona, solo una buena conexión y una conciencia tranquila. El silencio en mi nueva oficina no es el silencio de la soledad, sino el de la claridad. A través del ventanal de Nova Systems, veo la ciudad iluminarse, una red de luces que laten gracias, en parte, a los algoritmos de eficiencia energética que diseñamos aquí. Ya no soy el joven paranoico que tuvo que esconder bombas lógicas en su propio trabajo para sobrevivir a la envidia de un amigo. Hoy, soy un hombre que ha entendido que la mayor seguridad de un genio es su capacidad de ser irreemplazable. Esta mañana, el licenciado Estrada me trajo una carpeta con los folios finales de la liquidación de Global Tech. El edificio, aquel monolito de cristal donde Marcos intentó enterrar mi carrera, ha sido vendido a una cadena de gimnasios y oficinas de coworking. El nombre de la empresa que una vez aspiró a dominar el silicio mundial ha sido borrado de la fachada, dejando solo una mancha más clara en el concreto, una sombra de lo que pudo ser, y no fue. Marcos se declaró en bancarrota personal definitiva ayer, me informó Estrada, ajustándose las gafas. Vendió su último reloj de lujo para pagar los honorarios del abogado que lo defendió de la demanda por fraude de la baronesa von Stern. No tiene nada, Julián. Literalmente nada. ¿Incluso la patente del Zenith Defin? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ese papel no vale ni el marco en el que lo tenía colgado. Como el procesador, nunca pudo ser validado comercialmente por fallas de origen. La oficina de patentes declaró la caducidad del registro por falta de utilidad funcional. Marcos es el dueño legal de un diseño que no funciona. Él pensaba que el éxito era una posición, sin saber que el éxito es una frecuencia que él nunca pudo sintonizar. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en un año. Conduje hasta el suburbio donde se encontraba el pequeño local de reparaciones de Marcos. Me estacioné enfrente, permaneciendo dentro de mi auto. Lo vi a través del cristal empañado. Marcos estaba encorvado sobre una laptop vieja, peleando con un soldador de estaño. Se le veía frustrado, con los hombros tensos, incapaz de entender por qué un simple circuito de alimentación no cerraba. Por un momento, sentí la tentación de bajar, entrar y mostrarle dónde estaba el error. Pero me detuve. Mi intervención no sería un acto de bondad, sino un último insulto. Marcos no necesitaba que yo le arreglara la computadora. Necesitaba aprender que el conocimiento no es algo que se pueda arrebatar con un contrato de confidencialidad.
Él siempre despreció el trabajo sucio de la ingeniería, y ahora la vida lo había condenado a vivir de él, sin tener el talento para dominarlo. Marcos levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. No hubo gritos ni gestos de odio. Solo hubo una comprensión absoluta. Él vio en mí todo lo que pudo haber tenido si no hubiera dejado que la codicia corrompiera nuestra amistad. Yo vi en él el recordatorio de que la inteligencia cinética es solo una trampa de oro que termina por cerrarse sobre quien la construye. Regresé a Nova Systems justo a tiempo para la reunión de planificación del próximo quinquenio. Mis nuevos socios, hombres y mujeres que eligen estar aquí no por miedo sino por visión, me esperaban con ideas que desafían las leyes de la física. Julián, me dijo la baronesa von Stern, quien ahora preside mi consejo de administración, el mercado está preguntando si habrá un Nadir Beta pronto. La competencia está intentando copiar tu arquitectura alfa. Que lo intenten, respondí con una sonrisa tranquila. La arquitectura alfa ya es historia para mí. Esta mañana empecé a escribir el núcleo de algo totalmente diferente. Esa es la verdadera victoria. Mientras Marco sigue intentando entender por qué se apagó el Zenith Defis, yo ya estoy iluminando el mañana, con una tecnología que él ni siquiera tiene lenguaje para procesar. La traición fue el catalizador que me obligó a evolucionar, a dejar de ser un empleado de mi propio sueño, para convertirme en el dueño de mi destino. La auditoría de nuestra historia está cerrada. Marco se quedó con el pasado, con los papeles amarillentos y las deudas de un ego desmedido. Yo me quedé con el futuro, con el código fluyendo en mis dedos y la tranquilidad de saber que, aunque me quiten todo de nuevo, siempre podré volver a construir un imperio desde un garaje. Porque el código real, el que importa, no está en un servidor, está en el alma de quien no tiene miedo a empezar de cero. El sistema está validado. El creador está en línea. Y esta vez, no hay botón de autodestrucción, porque no hay nada que ocultar.